¿Cómo andamos? ¿Cómo estamos? Bueno, el primer punto es bienvenidos. Esto es un espacio seguro para todos. Pero en este capítulo hablaremos lágrimas de Fergie. Welcome to the Fer Journal. El primer punto es que compré cama. La etapa de dormir en colchón recomiendo no saltársela, pero tampoco durar mucho en ella porque te cansas, ¿sabes? Bueno, voy a hablar de la migración desde mi historia, desde mi punto de vista y desde lo que he escuchado en mis amigos o en el vecino o en conocidos o bueno. em, no tengo la verdad absoluta, pero sí que la tengo, ¿viste? Porque ya lo viví, ya lo viví. Pero bueno, lo primero que yo pensaba en algún momento es la migración. Hoy en día está en auge, por lo menos en mi país, Colombia. Mucha gente migra a Estados Unidos, a Canadá, a Europa, a otros lugares por la situación económica, de seguridad y muchas otras cosas que vivimos en Colombia. Entonces, la migración desde hace mucho tiempo existe. Mi abuelo fue el primero en migrar en mi familia. Mi abuelo vivía en el campo con todos sus hermanos, sus papás, y cuando cumplió cierta edad decidió mudarse a la ciudad para que sus hermanos y su familia tuvieran una mejor calidad de vida. Fue la primera migración. Hoy es diferente la migración porque es en avión, a lugares más lejanos y bueno, cosas así, pero ahí comenzó todo. Entonces me puse a pensar que en ese tiempo la migración podría ser un poco o igual de difícil, pero siento que no había tanta sobreinformación respecto a lo que pasaba, sino lo que te comentaba el que ya lo había vivido, volvía de la experiencia y te contaba. Pero hoy en día te cuentan el que lo vivió, el que no lo vivió, el que un montón de gente y la información te llega súper tergiversada. Mírame esa palabra. Pero bueno, en mi caso, yo nací en Colombia, crecí en Colombia, toda mi familia es colombiana, Bogotá, entre Bogotá y Boyacá. Si no eres de Colombia y no sabes dónde es Boyacá, tienes que googlearlo porque es lo mejor, lo mejor. La comida, la gente, ay, todo es demasiado. Es mi lugar preferido en el mundo entero. Y mira, escúchame, allá es donde voy a tener mi casita y voy a pasar, no el resto, bueno, sí, muchos años de mi vida, porque ni siquiera va a ser cuando sea vieja, pronto, pronto, manifestado. Pero hay tantos puntos que no se habla y de los que no se toca. También conozco muchas personas y muchas historias en las que se habla de, imagínese que el vecino se fue para Estados Unidos y se gana casi $5.000 mensuales. Y eso tiene 3 casas, tiene un lote, tiene trabajando a no sé quién, tiene taxis, tiene un montón de cosas. Entonces se cuenta la historia desde la romantización de esa parte, de las ventajas. Pero siento que nunca se habla de, ok, es un ejemplo, el vecino se gana $5.000, pero o dos opciones, el vecino paga 2.000 de renta para el solo, o si no, el vecino comparte habitación con 4 personas y paga $600. El vecino puede ganarse todo eso, pero tal vez el vecino trabaja desde las 6 de la mañana hasta la medianoche, no tiene vida. Y al vecino de pronto le queda sábado y domingo para limpiar, lavar sus cosas, hacer un poco de mercado y ya. Esa es la vida que tiene el vecino, por eso es la parte que no cuentan de la migración. Y esa es una de las miles de cosas. Entonces, cuando yo escucho a todas estas personas hablar de la migración desde un punto de vista en el que ellos no han migrado, sino lo que les han contado y lo bueno que les han contado, entonces comienzo a ver cómo se idealiza que lo mejor que puedes hacer hoy en día es migrar. Y así te vas a volver millonario y así vas a volver rápido a tu país con mucho dinero y ya, ya te quedas en una hamaca o en una silla, ¿cómo se dice? Una mecedora viendo pasar la vida. Y no es así, viene con muchas, muchas otras cosas. Entonces, como les decía, lo mínimo es el dinero para venirte, la visa o el inglés, o el francés, o el idioma el que se hable en el lugar al que se migra. Lo más difícil viene en cómo tienes que
desarraigarte de muchas cosas para empezar de cero. Y sí, yo creo que la mayoría podemos trabajar en lo que sea. Siempre decimos, yo le hago, yo me le mido, y sí, precisamente lo hacemos. Yo he trabajado de niñera, limpieza, restaurante, un montón de cosas. Y no tiene nada de malo, finalmente es trabajo. Pero como tienes que reiniciar tu vida en personas que ya tienen, por ejemplo, una carrera y tienes que cambiarte el chip para poder encajar en el lugar que te corresponde en ese momento de tu vida, en ese nuevo país. Entonces vamos a pensar, no sé, un abogado que ya estaba en una oficina y que tiene que venirse para acá y hacer lo que salga, porque finalmente hay que pagar cuentas. Entonces, obviamente eso crea un choque mental, pero lo que la gente dice es, bueno, pues hay que hacerle, hay que sacrificarse, no todo es fácil. Obviamente no es fácil, obviamente no se pensó que se iba a llegar de abogado también a ser abogado acá, pero, pero ese simple clic y ese cambio se minimiza tanto y se oculta tanto y, ay, no, hágale que no piense en eso, usted hágale, que termina chocando. Otro punto que también me parece importante es la calidad de vida. Aquí muchas veces hay que llegar, son muy pocos los afortunados que llegan y ya tienen apartamento, casa, o sea, pasa, pero la mayoría tenemos que llegar a dormir en un colchón, compartir habitación en otros casos, compartir apartamento con más personas. Y creo que en nuestros países compartíamos apartamento, o casa con nuestra familia por mucho. Y los que ya viven solos, pues volver a compartir y volver a generar todo ese cambio crea un choque del que tampoco se habla. Y sí, usted tiene que compartir, pero entonces tiene que compartir y adecuarse a valores, maneras de vivir, situaciones completamente diferentes a las que usted ha vivido, en mi caso, en 25, 26 años, 20, 30. Entonces esa diferencia genera también un choque. También el punto de que no sé por qué el que migra se le omite o se le pide que no se queje porque esa es su decisión, que no compare porque pues es que en Canadá hay robos, en Canadá hay también secuestros, hay muchas cosas que también hay en Colombia, pero es que en Colombia hay 10 y en Canadá hay 3, pero entonces no se queje, me frustra demasiado. Hace unos días en un grupo una persona se quejó, no se quejó, contó que estaba muy atemorizada porque han subido los casos de secuestros en Canadá, en no voy a decir en qué lugar, pero ella lo mencionó así. Y personas que llevan acá más de 20 años le dijeron, es que no entiendo por qué te estás quejando, es que entonces uno tiene que ser fuertecito, es que uno tiene, simplemente deberíamos pensar con más empatía y con menos señalamientos sobre tu manera de ver el panorama. Pero nadie habla de eso. Usted simplemente sea fuerte, fue una decisión que tomó en la vida y hágale. Entonces, no se queje. Otra frase muy, muy conocida es, tantos que quisieran estar en su lugar y usted se queja, antes agradezca a la vida que lo tiene acá. Saben que por todo ese tipo de cosas siento que la salud mental del migrante se ve mucho más afectada, porque primero todos esos cambios, todo ese duelo que tenemos que hacer sobre la vida que llevábamos. Y sí, fue nuestra decisión, pero el hecho de que sea nuestra decisión no quiere decir que no podamos quejarnos y que siempre estemos sonriendo. En mi caso, apenas llegué a Canadá, porque en Estados Unidos tuve una muy buena experiencia, pero fue porque era diferente. Ser au pair, que llegues con trabajo, con casa, con todo, a llegar, inmigrar a Canadá. Y me acuerdo que me deprimí porque no estaba viendo nada de lo que me había vendido la sociedad. El youtuber que pone musiquita a fondo y dice, ven a Canadá, te damos no sé qué. Y decía, ¿dónde está todo eso? Auxilio. También porque no quería quejarme, no quería decirle a mi familia por todo lo que estaba pasando y muchas veces me ha pasado que prefiero pasar todo sola porque pues fue mi decisión. Y no sé en qué momento le dije a Fergie o en qué momento se nos dijo que por migrar no nos podemos quejar. Así que me deprimí tanto que no me podía ni siquiera levantar de la cama. En ese tiempo la pareja que tenía, que estaba en Colombia, literal me llamaba
y me decía como, bueno, vamos a levantarnos, te vas a poner los zapatos, vas a ir y comer algo rico, así sea un pan o algo así, pero necesito que te levantes de la cama. Pero nadie cuenta ese tipo de cosas. También tuve una situación muy difícil en la que tuve que ir al médico y tenían que anestesiarme. Cuando la señora me preguntó cómo, con quién vienes, yo no, porque aunque aquí hayan amigos, todos estamos llevando un proceso, todos estamos viviendo unas situaciones diferentes y no podía decirle a un amigo el miércoles que dejara de trabajar para que me acompañara. Así que tuve que ir sola y en ese momento de mi vida también pensé, miércoles, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Pero son procesos de los que no se hablan, son procesos que pasé. De alguna manera puedo decir, soy muy fuerte, pero porque tengo que ser fuerte y hacerlo sola. Sí, fue una decisión de vida, pero también es donde uno empieza a cuestionarse, ¿de verdad la migración vale tanto la pena? Y aunque ustedes vean fotos de la nieve, del otoño, de muchas cosas lindas que hay acá, también más allá de la foto de Instagram, hay muchas cosas que pasan que no se cuentan y que tal vez usted no le pregunta al que migra porque se supone que el que migra está mejor y no necesita de nada más. Otro punto que no sé en qué parte quedó es que usted si migra no puede comparar. También en esta misma conversación que les cuento, que había una persona hablando de los secuestros, decía y comparaba que en Colombia actuaban de esta manera. Obviamente usted va a comparar. Es como si usted va a hacer una panadería y come todos los días por 25 años un pan y luego se va a otra completamente diferente y usted empieza a compararla porque usted ya tiene un punto de inicio y usted ya tiene algo que lo puede unir y que puede decirle como, hey, aquí está mejor, aquí no. En mi caso, yo no sé si me voy a quedar en Canadá toda la vida. Estoy haciendo mi proceso, lo estoy llevando lentico, pero obviamente hay cosas que digo como realmente que vale la pena o que es importante para mí, que para todos es completamente diferente. Otra de las cosas que uno antes de emigrar las conoce, pero no conoce lo difícil que puede ser, son las fechas especiales, como las navidades, los cumpleaños, cuando la familia simplemente se reúne a tomarse un café, un tintico, en Colombia le decimos tintico, cuando uno ve todos los anteriores amigos en un asado, em, uno empieza a decir como, wow, y yo estoy trabajando o yo estoy tratando de sobrevivir el fin de semana para poder tener 2 o 3 trabajos entre semana. Entonces, uno empieza a valorar más esas fechas especiales y a extrañarlas mucho más. Por ejemplo, a mí, a mí personalmente, en Colombia tenemos un día que se llama el Día de las Velitas y me encanta porque los vecinos y todas las personas salen a las calles a prender velas. mm, en mi caso y en mi religión y en mi familia es como para la Virgen o para que los ángeles estén cerca de la casa o bueno, todo esto. Em, pero también el ambiente que se crea alrededor, entonces los vecinos salen y ponen música y te dan galletitas y comparten contigo buñuelos, que es un pan delicioso de Colombia, es como, no sé cómo decirlo, pero es delicioso, tienen que probarlo. Y comparten contigo, que es completamente diferente que acá. Aquí las mismas velas se pueden prender, pero lo que hace especial y lindo ese día es la gente que está alrededor. Entonces a mí me da muy duro esa fecha, así la pase con amigos, así lo que sea, eh, es, mm, me genera nostalgia. La Navidad ya no tanto y el Año Nuevo a veces me acuesto a las 10 de la noche. Cuando yo en Año Nuevo hasta el otro día nos acostábamos con mi familia de estar bailando, cantando, abrazándonos, jugando. Y todo eso viene pegadito al duelo migratorio. Y duele. Han pasado 5 años y me sigue doliendo. Así yo el 7 de velitas siga aquí prendiendo velitas o en el país que sea. Otra de las cosas demasiado complicadas que he pasado en mi proceso de migración, y creo que es a la que más le tenemos miedo, es a los duelos, es al fallecimiento de una de nuestros familiares o algo así. Y yo lo vi muy de cerca este año, falleció mi abuelo. em,
Soy completamente afortunada, pude despedirme de él, pude pasar con él, pude reírme con él, pude abrazarlo, besarlo, todo, pero en el momento que falleció también dije como, qué estoy haciendo? O sea, mi familia se le están pasando los años, mis papás, mis hermanos, em, y yo, ¿qué? En mi caso siento que es un poco más complejo porque yo decidí migrar sola, sigo sola, entonces es un poco más difícil que en las parejas o que las personas que tienen hijos, pero no voy a minimizar eso. Igual es difícil para ese tipo de personas. Pero entonces empiezas a preguntarte como, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo lejos de los tuyos? ¿De verdad vale la pena todo lo que estás haciendo? Así que pasar ese tipo de cosas. Yo también fui muy afortunada de que pude ir a las exequias, al funeral, no sé cómo le digan ustedes, a los rituales de despedida que se manejan para despedir a alguien de acuerdo a tu país. Pero también pienso y digo, Dios, mis primos que están en Australia, otras que están aquí en Quebec, no pudieron estar y tuvieron que estar por FaceTime, por WhatsApp, por videollamada. Imagínate tener que despedirte de alguien que amaste con todo tu corazón por medio de una llamada. O sea, yo no puedo ni siquiera imaginar qué hubiera pasado conmigo si hubiera sido de esa manera. Pero como dicen, ustedes decidieron, hay que ser fuertes y seguir para adelante. Lo que yo quiero hacer con todo esto es que se vea la migración menos romantizada y menos idealizada, que se hable para el migrante un poco con un poco más de empatía y que no se genere este idealismo de si usted migra todo se va a solucionar, porque sí sabemos que migrar es difícil, pero no sabemos qué nivel de dificultad tiene. No sabemos todo lo que tenemos que perder. A veces por personas y que está ok, que quieren tener mejor calidad de vida, o por personas que quieren hacer dinero, eh, pero de verdad, sin importar la circunstancia, seamos un poquito más empáticos y menos, no vendamos esta cortina de humo, y menos si usted no ha migrado, si usted no sabe qué es vivirlo. No vendamos esto de que el vecino le fue muy bien, entonces usted hágale. Yo sé que le va a ir bien, pero que está dispuesto a renunciar por dinero o por un poquito más de calidad de vida o por cierta calidad de vida que no tenía en su país, pero que de otra manera tiene que dejarla. Y nada, de nuevo, gracias por estar aquí. Hoy estuve más seria porque de verdad que ese punto me toca demasiado, pero también siento que, ya, también siento que migrar me trajo mucha fortaleza y me hizo ver qué tan fuerte era, pero también me quitó muchas de las cosas y mucha de la esencia que era Fergie antes, que es muy complicado hasta hacer amigos acá, y eso que yo soy súper amiguera, pero las conexiones no se crean de la misma manera. Muchas veces son conexiones de interés, de qué tienes para ofrecerme, o también son conexiones que no se crean tan reales, pero bueno, es parte del proceso. Por ahora seguimos acá, em, con cama nueva, con un penthouse. Y nos vemos la otra semanita. Gracias por estar acá. Bye.